Televisa presenta. Hace 100 años, en 1913, la democracia encarnada en la presidencia de Francisco I. Madero sucumbió ante la violencia que había caracterizado a México en el siglo anterior. Muerto el coahuilense a manos del presidente usurpador Victoriano Huerta, un coterráneo suyo, Venustiano Carranza, encabezó una revolución cuyo fruto sería la Constitución de 1917. Hombres no solo diferentes, sino opuestos, que disputaron intensamente sobre la vida pública de la nación, Madero y Carranza sembraron en el año crucial de 1913 la semilla de dos aspiraciones de México: democracia y legalidad. El 10 de mayo de 1911, tropas al mando de los rebeldes Pancho Villa y Pascual Orozco aplastaron al ejército federal en la fronteriza Ciudad Juárez. La dictadura del general Porfirio Díaz había sufrido una derrota decisiva. Tras la toma de Juárez, el movimiento encabezado por Francisco I. Madero venció las resistencias de un régimen que había durado ya más de 3 décadas. Con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, el 21 de mayo, Díaz renunció al poder y salió exiliado rumbo a Europa desde el puerto de Veracruz. El triunfo de la revolución maderista, apoyado en el Plan de San Luis, significó mucho más que el final del porfiriato. Es el fin de toda una época en la historia de México. ¿Qué significa el triunfo del maderismo en la historia de México? Yo diría, significa muchísimo. Significa el inicio del siglo XX, el fin de nuestro siglo XIX. Nuestro siglo XIX no terminó en 1900 o en 1899. Realmente terminó con el porfiriato. Y en muy pocos meses, gente que no sabías quiénes eran, gente que tenía ya su destino marcado a ser un ranchero, o pequeño hacendado, o un pequeño burócrata, o un policía rural, o un presidente municipal, o un arriero, o incluso un bandido, de repente se abren las puertas de que todo eso puede cambiar con una palabra que es la justicia. La posibilidad de que pueda ser más equilibrado, más justo, más equitativa la vida. Ese, digamos, que sería la esperanza que se abría con el triunfo de Madero. El triunfo del maderismo significa dos cosas. A largo plazo es el inicio de nuestra historia en busca de la democracia, pero a corto plazo también significa pues el inicio de la incorporación de las masas en la historia nacional. La victoria revolucionaria, sin embargo, fue minada por la forma en que se pactó la rendición de la vieja dictadura. En su intento por conciliar al país dividido, o quizá temeroso de las fuerzas que la revolución había desatado, Madero dejó intacta la estructura política y militar del porfiriato, incluido su ejército. Para mí los acuerdos de Ciudad Juárez son un intento de Madero por preservar el orden. ¿Sí? Madero se había dado cuenta en las semanas anteriores, en la convivencia con los capitanes guerrilleros de Chihuahua, de origen ranchero, que hay un montón más de cosas que él no controla. Y esas cosas que están ahí, la demanda agraria, la demanda de democracia municipal, los pequeños agravios pueblerinos que se han venido acumulando durante las décadas del porfiriato, amenazan llevar la revolución mucho más allá de lo que el propio Madero quiere. Amenazan barrer con el orden. Madero concedió la presidencia interina al porfirista Francisco León de la Barra. Pospuso así las demandas agrarias de quienes lo habían acompañado en la lucha y dio una orden que muchos consideraron suicida: la disolución de las milicias rebeldes que lo habían llevado a la victoria. Y evidentemente estas fuerzas sociales que han aparecido con sus propias demandas, con sus propios agravios, están en profundo desacuerdo con el final de la rebelión que está pactando Madero. A diferencia de políticos como Venustiano Carranza o de guerreros como Pancho Villa, Madero era sobre todo un idealista, un demócrata cuya misión era remediar con ideas los males de la patria. Don Francisco, como se sabe, estuvo en París y después estuvo en California estudiando agricultura, y yo creo que ahí es donde toma esos modelos
que trata o intenta aplicar en México, en un México que vivía una dictadura de 30 años y en donde la palabra democracia pues era prácticamente desconocida. Es una suerte de carismático que está tocado por la providencia para hacer la voluntad, tiene una tarea en esta tierra. Y esa tarea es en beneficio de sus paisanos y en beneficio de la nación. El 6 de noviembre de 1911, en la capital del país, Madero fue electo presidente de México tras el gobierno interino del conservador Francisco León de la Barra. No obstante los esfuerzos conciliadores del coahuilense, su gobierno aumentó la tensión entre el bando revolucionario que exigía reformas sociales que no fue desmantelado tras la batalla de Ciudad Juárez. La fragilidad del gobierno de Madero parte de los tratados de Ciudad Juárez. Ese pacto con los porfiristas y su idea de que la revolución fue un episodio para imponer la democracia sin tomar en cuenta los factores sociales que había removido. Confiados en la buena voluntad del presidente, los porfiristas presionaron para restaurar en la práctica los privilegios que tenían dentro del antiguo régimen. Por su lado, los revolucionarios le exigieron el cumplimiento inmediato de la justicia social prometida en el Plan de San Luis y su campaña presidencial. Tiene enfrentamientos, tiene rispideces con sus propios excompañeros de lucha, como en el caso de Pascual Orozco, Emiliano Zapata, pero también con los exporfiristas como Bernardo Reyes, como Díaz, como Félix Díaz, como Mondragón. Yo creo que está rodeado de propios y extraños que se ocupan de ir debilitando el poder del gobierno. Sufrió ese problema político del hombre moderado. Quedó solo, dejó insatisfechos a los sectores del antiguo régimen a los que amenazaba con ciertas reformas, pero al mismo tiempo dejó insatisfechos a los sectores populares que participaron en su lucha, también ellos insatisfechos por lo tibio o lo lento de las reformas que proponía Madero. Al comenzar el año de 1912, el atribulado presidente Madero encontró en Coahuila, su propia tierra, otro motivo de conflicto. Dirigiéndose al gobernador Venustiano Carranza, Madero le exigió la disolución de las tropas que, tras la revolución, habían quedado bajo su mando. Carranza simplemente se negó a obedecer. Carranza no hace ese licenciamiento. Él va a formar lo que llamó las fuerzas auxiliares de la Federación, o fuerzas irregulares, y va a argumentar que van a ser necesarias porque esta revolución no había terminado bien. Hay una serie de cartas en tono bastante fuerte, bastante caliente, bastante elevado el tono, en donde él solicita que se queden y le demuestra que la decisión que va a tomar es contradictoria no solamente para la región de Coahuila, sino para el mismo gobierno de la Ciudad de México. En marzo de 1912, las rebeliones de Zapata en Morelos y de Pascual Orozco en Chihuahua demuestran que la inconformidad de los revolucionarios ha pasado ya de las palabras a los hechos. El alzamiento de Orozco representó, particularmente, un grave peligro para el gobierno maderista. Con el fin de enfrentarlo, el presidente recurrió a las milicias irregulares de los estados, es decir, a aquellas cuyo desarme había exigido al gobernador Carranza. Entonces acontece la invasión de fuerzas orozquistas por la parte de Sierra Mojada, y estas fuerzas van a ser contenidas por las fuerzas irregulares. Y entonces vamos a encontrar en Carranza la justificación, ¿verdad?, de no haber existido esas fuerzas, los orozquistas hubieran invadido el estado de Coahuila, y está libre gracias a la acción de esas fuerzas. Aplastado el orozquismo en julio de 1912, la rebelión le sirvió a los gobernadores para justificar el mantenimiento de sus propias tropas, pero también encumbró a Victoriano Huerta, el general enviado por Madero para someter a los rebeldes. Antes de la escena trágica, Huerta es el hombre fuerte, ¿no? Es el que salva a Madero del peligro del orozquismo con
con las batallas de Conejos y Rellano. Entonces es donde Huerta toma una dimensión, yo creo que mucho mayor a la que hubiera tenido antes, y con eso se convierte en el brazo fuerte de Madero. En ese momento, una vez derrotado Orozco, no hay dentro del ejército un personaje con mayores méritos en campaña que Victoriano Huerta. Aunque la amenaza orozquista se extinguió, la disputa sobre las tropas irregulares de Coahuila siguió su marcha. Por un lado, el gobernador Carranza consiguió que no se disolvieran. Por otro, el presidente Madero envió una parte de ellas a otras entidades del país. Comienza a darse una discusión de quién es el que debe mandar las fuerzas irregulares en el estado de Coahuila. El presidente le dice que dé el mando de esas fuerzas irregulares o fuerzas auxiliares a un militar de línea que él va a enviar al estado de Coahuila. Y Carranza se resiste a eso, le dice que no, que esas fuerzas están organizadas gracias a su persona y que le siguen a él. Ante esa circunstancia, el presidente Madero empieza a sacarle fuerzas, manda unos a Tlalpan, manda unos a Michoacán y manda unos a Chihuahua. En diciembre de 1912, buscando arreglar sus diferencias con Madero, el gobernador Carranza visitó al presidente en la Ciudad de México. He recibido, pero ya se da cuenta de la situación que estaba viviendo el presidente, que estaba prácticamente copado, que ya estaba controlado, ¿no? Que lo llevaba nada más a algún espectáculo, a alguna inauguración de una escuela, pero realmente no tenía ya el poder del país. De regreso en Coahuila, la convicción de que el gobierno maderista se acercaba a su fin empujó a Carranza a prepararse para nuevos escenarios. Ante la posibilidad de un desastre, decidió reforzar sus fuerzas estatales y aliarse con otros gobernadores. Que hubo en diciembre una reunión, una cacería en Ciénega del Toro, una reunión con gobernadores disfrazada de cacería, en donde dicen las circunstancias están muy difíciles, está a punto de tronar, que necesitamos organizarnos para defender al presidente Madero. Carranza no parece haber estado preocupado por las tropas que le sustrajo el propio presidente. Sabía que le eran leales a una distancia y que estarían en sus puestos si las reclamaba. Carranza no tiene mayor complicación, sabe que Cesario Castro en el Estado de México, el propio Pablo González en Meoqui, Chihuahua, por mencionar dos, Francisco Murguía, etcétera, son sus hombres, son sus jefes irregulares que obedecen más en términos de lealtades a él que al propio presidente. Esa es una realidad. Hacia finales de enero de 1913, el gobierno de Madero se encontraba al borde del colapso. A la presión ejercida por revolucionarios y porfiristas, se sumaron la rebelión zapatista en Morelos, la posible intervención estadounidense promovida por el embajador Wilson y la amenaza constante de un cuartelazo. La madrugada del 9 de febrero, los generales porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz, liberados de prisión por sus partidarios en la capital del país, se alzaron contra el presidente Madero. Desde la Escuela Militar de Aspirantes y desde los cuarteles de Tacubaya, tropas rebeldes intentaron apoderarse sin éxito de Palacio Nacional, defendido por el general Lauro Villar, comandante de la plaza. Tras el golpe fallido, los capitalinos conocieron la suerte de sus dos promotores. El general Reyes murió acribillado a las puertas de Palacio Nacional, y el general Díaz se atrincheró con sus rebeldes en el viejo edificio de la Ciudadela. En medio de la confusión reinante, Madero cabalgó desde el castillo de Chapultepec hacia Palacio Nacional, entre los vítores del pueblo. En el Teatro de Bellas Artes, sin embargo, se detuvo a nombrar a Victoriano Huerta comandante militar de la plaza, en sustitución del general Villar, herido en la defensa de Palacio. Aquella decisión le costará al presidente el gobierno y también la vida. Consciente de su oportunidad, Huerta trabajó astutamente en todos los frentes. Por un lado, pactó un nuevo cuartelazo con el rebelde Félix Díaz, bajo el auspicio del embajador estadounidense Wilson. Por el otro, convenció a Madero de su lealtad, a pesar de las muchas acusaciones que pesaban en su contra. Huerta odiaba a Madero y en su presencia lo barbeaba, le decía de que estaba a sus órdenes, que era su fiel servidor y muchas cosas, pero en realidad en el fondo lo odiaba y quería tumbarlo a como diera lugar. El 18 de febrero, Huerta hizo prisioneros al vicepresidente Pino Suárez y al mismo presidente Madero, obligándolos a firmar su renuncia.
pienso que conservaban la esperanza de ser exiliados y por eso firma su renuncia y piensa que podrá salir del país y con su familia. Pero el golpe definitivo es cuando se entera de la muerte de Gustavo. Pocas horas después de su captura, Madero se enteró de la muerte espantosa de su hermano Gustavo a manos de soldados rebeldes. El único ojo que tenía, de un culatazo se lo vuelan, lo matan de una manera humillante y dolorosa. Que queda prácticamente irreconocible. Pues es bien sabido que su familia reconoció el cadáver por los calzoncillos, por la marca de los calzoncillos, porque aquello era una masa sanguinolenta, irreconocible. Debió de ser para él un momento dolorosísimo, terrible, porque de alguna manera él había sido responsable de lo ocurrido. Y creo que en ese momento debió de perder toda esperanza de salir vivo del palacio. El 22 de febrero, en las inmediaciones de la penitenciaría, los asesinatos de Madero y Pino Suárez pusieron fin a los 10 días de violencia conocidos como la Decena Trágica. Con ellos llegó también a su fin la incipiente democracia de México. Lo que demostró la llamada Decena Trágica era la fragilidad de su democracia, lo incipiente de la democracia. Y no solamente es un problema de la incapacidad de Madero para construir un régimen democrático y fuerte al mismo tiempo. Había problemas de cultura política, no había una clase política comprometida con el gobierno de Madero. Madero sabía que él iba a ser sacrificado porque iba a ser una suerte de mártir de esta democracia, pero el costo político para el país fue inconmensurable. Una vez que Huerta fue instalado ilegalmente en la presidencia, la mayor parte de los gobernadores se le adhieren y otros manifiestan sus dudas. Pero Venustiano Carranza lo desconoce abiertamente. Es el primero que desconoce a Huerta. Tiene un Congreso constitucional, estatal, que lanza el decreto de febrero desconociendo a Victoriano Huerta. Es decir, don Venustiano tiene una base legal porque el Congreso no solamente desconoce a Huerta, sino que le autoriza a poderes extraordinarios para buscar restablecer el orden constitucional. En la lejana Coahuila, los preparativos de Carranza para enfrentar el colapso maderista encontraron un propósito definido: regresar al país el orden constitucional interrumpido por el presidente usurpador. Transcurrida la Decena Trágica, el cuartelazo de Huerta y el asesinato de Madero dividieron al país. Por una parte estaban los que celebraron el fin del gobierno maderista porque aspiraban al restablecimiento del orden perdido del porfiriato. Por otra parte, los revolucionarios del sur y del norte, olvidando sus diferencias con Madero, se levantaron contra el gobierno usurpador. En los estados, sin embargo, los poderes aceptaron en principio a Huerta, con la excepción del Congreso sonorense y del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Político sagaz, Carranza sabía que aquella era la oportunidad de ocupar el vacío que no supo llenar Madero y que no podría colmar el presidente espurio. Ante la falta de un liderazgo, él asoma la cabeza, sabe todo lo que lleva implícito, pero se la está jugando y está apostando por ello, porque hay un vacío de poder que alguien debe de llenar. La bandera adoptada por Carranza para la insurrección no pudo ser más adecuada. Se trataba de regresar al orden constitucional roto por el presidente golpista y que él mismo decidió encarnar legítima y legalmente como gobernador de Coahuila. Es un político inteligente, es un político que sabe de política. Cuando viene el cuartelazo y él desconoce al gobierno de Huerta, lo hace pidiéndole a la legislatura que se le den poderes especiales para poder crear un ejército y recuperar el orden constitucional. Hay que acabar con las explicaciones morales en la historia. Carranza no toma las armas para vengar la muerte de Madero.
No, cuando Carranza encabeza la rebelión es el jefe de un gobierno, quiere decir, es el jefe de un grupo que tiene puestos, que tiene empleos en la administración, en la estructura política coahuilense. Entonces lo primero que hacen es proteger estos puestos que habían conquistado en 1911, 1912, para que no llegue un nuevo gobierno desde el centro. Mediante el Plan de Guadalupe, el gobernador y sus allegados convocan al desconocimiento de los poderes federales y de las autoridades locales que lo avalen. Asimismo se nombra a Carranza primer jefe del ejército constitucionalista, el cual convocará a elecciones una vez ocupada la capital del país. No obstante su tino político, el Plan de Guadalupe presentaba un grave problema. No dejaba de ser un plan local. Carranza se da cuenta que el Plan de Guadalupe le está asignando el liderazgo, pero que se lo están asignando sus hombres, las fuerzas auxiliares que él había organizado el año anterior. Esto, digamos, lo hacía un jefe, pero un jefe con limitaciones. Entonces, Carranza decide no aceptar el liderazgo que se le ofrece hasta que lo acepten Sonora y Chihuahua. Aprovechando las relaciones que había construido desde la presidencia de Madero, Carranza desplegó una febril actividad política en Sonora, Chihuahua y la frontera con los Estados Unidos, y también más allá, en el sur del país. Pero no debemos dejar de lado que ha tenido ya una enorme correspondencia con Chiapas, con Oaxaca, con Sinaloa, con muchos estados, con Pánfilo Natera en Zacatecas, etcétera, etcétera. El resultado de esta actividad fue el Acta de Monclova, por la cual los gobiernos de Sonora y Chihuahua aceptaban el Plan de Guadalupe y a Carranza como jefe del movimiento. El texto del acta firmado por Carranza y los suyos en la Hacienda de Guadalupe fue, ahora sí, un documento de proyección nacional. El primero, repito, Plan de Guadalupe es un liderazgo estatal, el Pacto de Monclova es un liderazgo regional. Es fascinante cómo la experiencia política de Carranza le va enseñando a construir el liderazgo. El liderazgo del movimiento constitucionalista formalmente te lo da un plan, pero lo tienes que construir en la realidad, y eso fue lo que hizo Carranza en todas estas semanas y en los siguientes meses. Resuelto el aspecto político de la insurrección, su parte militar le presentaba a Carranza dificultades insuperables. La fuerte presencia de tropas federales en Coahuila, la debilidad comparativa de sus tropas y la propia incapacidad como estratega le asestaron duros reveses en su tierra. Tiene unos primeros combates, no salen del todo bien y decide atacar Saltillo. Es un combate que él sabe de antemano está perdido, no tiene las fuerzas suficientes para tomar Saltillo, pero necesita dar un golpe mediático. Derrotado en Saltillo y en Torreón, Carranza decide cruzar la Sierra Madre rumbo a Sonora, donde el constitucionalismo ha barrido al ejército huertista, gracias a las milicias comandadas por Álvaro Obregón. El viaje a Sonora fue un viaje estratégico, perfectamente calculado por él, porque entendamos dónde viene. Viene de haber pronunciado el Plan de Guadalupe el 26 de marzo, viene de varias derrotas en Coahuila, y viene de que el ejército federal estaba en Saltillo. O sea, lo venían verdaderamente persiguiendo y acercándose. Un enfrentamiento con el ejército federal hubiera sido nefasto. Hubiera acabado muerto todo su grupo, inclusive él. Se va y le dice a Pablo González y a su hermano Jesús Carranza, encárguense de seguir la lucha. ¿Y qué era la lucha en Coahuila? La misma que había hecho él, guerra de guerrillas. O sea, péguenles como puedan, corten lo que puedan, háganles la vida imposible y derrótenlos hasta donde puedan de frente, para finalmente ir minando el poder real que tiene Huerta. Tras un viaje largo y penoso, Carranza fue recibido por sus seguidores sonorenses como el primer jefe que era y con el traje que le hacía falta. Llegó aquí, se dice, ¿no?, con la ropa muy desgastada, muy pobre, todo quemado. Se imagina, 2 meses por esos lugares, por montañas y atravesando la Sierra Madre. Aquí le compraron ropa, le dieron todo lo necesario y además se le reconoció el triunfo como jefe de la revolución, se le reconoció el grado jefe de la revolución. Y ya se le tiene dispuesto una casa en Hermosillo, por supuesto, etcétera, algo más. Y él, palabras más, palabras menos, le manifiesta
que ocupa vestuario. Y según la tradición, llaman a un sastre, ¿no? Y creo que por 20 pesos o algo así, le confecciona el traje. Establecido en Hermosillo y vestido al modo en que habrá de reconocerlo la historia, Carranza se dispone a organizar el ejército que lo lleve hasta la misma capital de la República. Ven en este hombre que tuvo la capacidad, la hombría, la valentía y el tino y la lectura de sacar la cabeza cuando nadie quiso sacarla. Pues él se ganó moralmente ese apoyo. O sea, porque nadie sabe lo que va a venir más adelante. Pero este se animó, órale, lo apoyamos. ¿Por qué lo siguen? Pues porque él sí tiene una herramienta legal. Él sí tiene un soporte que está, desde luego, constituido de acuerdo al derecho vigente de la Constitución de 1857. A mí me parece que esa es una de las herramientas fundamentales. Sepa el pueblo de México que terminada la lucha armada que convoca el Plan de Guadalupe, tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha social. Y no es solo repartir las tierras y las riquezas nacionales, es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es conseguir la desaparición de los poderosos. Tendremos que removerlo todo y crear una nueva constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada ni nadie pueda evitar. El 24 de septiembre de 1913, en el Ayuntamiento de Hermosillo, Carranza pronunció el discurso que ofrecía por fin lo que tantos deseaban escuchar desde que votaron por Madero, un compromiso con la justicia social. Impulsado por la misma revolución que encabezaba, Carranza advirtió que se debían ampliar los horizontes de su Plan de Guadalupe. El restablecimiento del orden constitucional, con ser tan importante, resultaba ahora insuficiente. Los reclamos de justicia, tierra, educación y soberanía aparecían por doquier. El Plan de Guadalupe es un plan totalmente político. No toca asuntos sociales ni problemas sociales. Carranza arguye que no lo hace para no empezar a crear enemigos del movimiento. Sin embargo, era un político con el olfato muy fino, un estadista muy sensible, y se va dando cuenta de que aquello no llena las expectativas de muchos grupos descontentos, de obreros, campesinos e incluso clases medias. Establecida a grandes rasgos la agenda política y social, la organización militar del movimiento se volvió urgente. Para ello, Carranza dividió a su ejército en 3 grandes contingentes. El ejército del noreste, con base en Coahuila, a cargo del general Pablo González. El ejército del noroeste, con base en Sonora, bajo el mando del general Álvaro Obregón. Y la división del norte, en Chihuahua, a cargo del popular guerrillero Pancho Villa. Más allá de sus diferencias, las 3 milicias compartían un pasado común. Se trataba de vaqueros, jornaleros, mineros y agricultores que se habían levantado en armas contra Porfirio Díaz, o lo habían hecho en la más reciente campaña contra la rebelión orosquista. Y Álvaro Obregón reconoce que su aprendizaje militar se dio en esa campaña contra el orosquismo. Otro muy importante, en Chihuahua, Pancho Villa. Pancho Villa pasa de ser un simple guerrillero a ser un gran militar en la campaña contra el orosquismo. Él reconoce que en esa campaña contra el orosquismo aprendió de táctica, aprendió de estrategia y sobre todo aprendió el valor de la artillería. En efecto, la primera gran escuela de formación militar para los jefes revolucionarios es la campaña contra Orozco. Sustraídas a la disolución que ordenó ciegamente el presidente Madero y protegidas por los gobiernos estatales, las milicias rebeldes se pusieron de inmediato en pie de guerra contra la usurpación de Huerta. Cuando da el cuartelazo Victoriano Huerta, las fuerzas auxiliares en Coahuila, en Chihuahua y en Sonora están organizadas, tienen las manos en las armas. Y no solamente eso, están vinculadas a sus gobernadores, que son los que los han organizado, a sus presidentes municipales. Esto explica la rapidez y la fuerza, la eficacia con que nace el ejército constitucionalista. Con una mano en las armas y otra en sus instrumentos de trabajo, los constitucionalistas no eran solamente ciudadanos alzados,
eran también vecinos, hermanos, parientes, viejos conocidos. En el constitucionalismo, ¿quiénes forman ese pie veterano y ese grueso primero de jefes constitucionalistas? Los amigos y familiares de don Venustiano Carranza. ¿Y quiénes eran los soldados? Los amigos de esos amigos, los vecinos, los parientes. Recordemos, las brigadas, sobre todo las brigadas en la época de la Revolución, tanto de la División del Noroeste como la del Norte, como la del Noreste, tenían nombre. ¿Esta brigada de quién es? No, pues es del general González. Es la brigada González. Allá con los villistas, ¿de quién es esta brigada? De mi general Rosalío Hernández. Pues es la brigada Hernández. O la brigada Camargo, porque él era de Camargo. O sea, había un sentido de patrimonio, un sentido patrimonialista. Desde el norte lejano, aquellos ciudadanos en armas, parientes y amigos, se disponían a cambiar sus vidas por un futuro mejor para sus propias familias. Mientras en el norte el constitucionalismo enfrentaba a las tropas federales, en la capital del país el presidente Huerta mostraba su rostro más sórdido y violento. A la persecución y asesinato de periodistas y políticos se añadió la censura de los diarios, la militarización de las instituciones civiles y la disolución del Congreso en octubre de 1913. El error del gobierno de Victoriano Huerta es que él pensaba que los países se ordenan, se disciplinan a través de la violencia, y más bien lo que hoy sabemos es que los países se ordenan, ¿sí?, se disciplinan a través de la educación y la cultura. Desconocido por los Estados Unidos e imposibilitado así para abastecerse de armas, Huerta obtenía recursos por la fuerza, donde quiera que pudiera encontrarlos. Huerta se queda aislado y se sostiene con los recursos que él va tomando a través de la guerra del mismo país. Utiliza las tácticas de Catón, que es: la guerra tiene que dar el alimento a la guerra. Si llega, necesito hombres, pues vamos al Estado de México y agarras hombres. Necesito armas, pues ponme a trabajar las fábricas de aquí. Con el objeto de enfrentar a la insurgencia norteña, Huerta se empeñó en aumentar su ejército de 65,000 a 250,000 hombres en el menor tiempo posible. La leva indiscriminada de civiles y campesinos fue la abusiva solución a ese problema. Y entonces hace la leva desde la zona de los volcanes hasta el Estado de México. Hace una gran leva para mandarlos contra la División del Norte. Y lo único que logra es hacer que el ejército de Zapata crezca. Porque esta gente termina yéndose del lado de los revolucionarios. A mi hermano le tocó la leva y está con ellos. Pero yo me voy con ustedes. Verá cómo nomás les hago una señal y se vienen todos para este lado. A diferencia del frente huertista, en el norte, los recursos y las armas fluían desde los Estados Unidos hacia los diversos cuerpos del ejército constitucionalista. La disposición de los combatientes norteños era también muy distinta. Y además los norteños se dan cuenta de que la posibilidad de mejoras sociales están más del lado de Carranza que del lado de Huerta. Aunque el plan de Guadalupe no lo diga, si va a haber algún tipo de cambio, lo van a hacer los revolucionarios y no lo va a hacer el gobierno huertista. En los primeros meses de 1914, las tropas revolucionarias vencieron las últimas resistencias locales y comenzaron su avance hacia la capital de la República. Una vez que estos ejércitos avanzan al centro del país, digamos a partir de marzo-abril de 1914, es un avance imparable. Son 3 ejércitos poderosísimos que van actuando de manera concertada. Está en todos lados y es incontenible. Se va a convertir en una marea incontenible. Los 3 ejércitos avanzaban simultáneamente hacia el sur, buscando llegar primero a la capital del país. El general Obregón por la costa del Pacífico, el general Pablo González por el oriente y el general Pancho Villa por el centro de México. Hay 4 o 5 puntos que son nodales desde el punto de vista estratégico, tanto para el ejército federal como para los norteños. Monterrey, Torreón, Zacatecas, Querétaro y la Ciudad de México. Hacia el lado oriente, Tampico y Veracruz.
Hacia el lado poniente es Mazatlán, Guaymas, Mazatlán. E ir ganando estos puntos era ir tratando de acercarse a la Ciudad de México. La Ciudad de México era importante porque el Palacio Nacional era el símbolo, el emblema del poder de la República. Y quien tuviese el Palacio Nacional tenía el poder de la República. Buenos días. ¿Qué se ofrece? Ponte el jefe, allá junto a la máquina, en el primer carro, donde están repartiendo el maíz. Aunque Obregón y González eran los favoritos de Carranza, es Pancho Villa, con el que el primer jefe tenía una relación de mutua sospecha, quien ocupa Zacatecas, entregándole a los constitucionalistas una victoria que será definitiva. Hermanitos de raza, miren pa' qué anda peleando Pancho Villa. Francisco Villa es el encargado de quebrarle la columna vertebral al Ejército Federal de Huerta. Primero con la toma de Torreón, Paredón, Saltillo y posteriormente Zacatecas, en donde la derrota es terrible y se firma prácticamente el acta de defunción del huertismo. Y ya hasta el camino libre, pues hay que seguir hasta el trono, donde está el triunfo de los mexicanos, donde está el triunfo del pueblo. Ante la inminente victoria de los insurgentes, Huerta abandona el país y deja la presidencia a su secretario de Relaciones, Francisco Carvajal, para que cumpla con las formalidades de la rendición. El 13 de agosto de 1914, en el poblado mexiquense de Teoloyucan, el general Obregón firmó a nombre del ejército constitucionalista la capitulación del gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta, un gobierno que literalmente ya no existía. En ese momento han desaparecido los tres poderes de la Federación. Y cuando digo desaparecido, quiero decir exactamente eso. Firma como máxima autoridad política el gobernador del Distrito Federal. ¿Sí? El Congreso de la Unión fue disuelto en octubre del año anterior. La Suprema Corte ni existe, los magistrados de la Suprema Corte ya salieron corriendo del país. Las instituciones políticas del régimen han sido barridas del mapa y en su lugar están los ejércitos revolucionarios, eso que se llaman a sí mismos ciudadanos en armas. Carranza, el jefe de la nueva revolución, no quiere repetir el trágico error de Madero, de modo que como un primer acto de gobierno, disuelve al ejército federal huertista. Él sí pretende no solamente destruir parcialmente al antiguo régimen, sino hacerlo de manera radical. Hay que comparar el trato que se le da al antiguo régimen en los llamados tratados de Ciudad Juárez y el que se le da en los tratados de Teoloyucan. En Teoloyucan se disuelve al antiguo régimen. No, aquí no se queda nadie. Aquí mi ejército ganó y es el único que se queda. Porque en la guerra, como cuando se arriba al poder, el que llega, llega y el que manda, manda. Carranza sabía, sin embargo, que la destrucción del huertismo era solo el primer paso hacia la construcción del nuevo país que la revolución había soñado. Un país más ordenado, más pacífico y más justo. Hace un siglo, en 1913, dos coahuilenses notables, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, protagonizaron un capítulo central en la historia de México. Enfrentado a una dictadura que rebasaba ya los 30 años, Madero fue capaz de transformar al país con solo su buena voluntad, su valentía y su ideario democrático. Los atributos más notables de don Francisco I. Madero eran sin duda alguna su bondad, que puesta a prueba muchas veces, su tenacidad, su inteligencia, pero sobre todo su valor, su valentía para enfrentar un régimen como el de Porfirio Díaz, que parecía en esos momentos indestructible. Pienso que Madero nos enseña una palabra clave que es democracia, una idea central que vendrá a fructificar con los años en este país. Pudimos haber tenido un gobierno, un partido hegemónico durante 70 años, pero el ideal de Madero se mantenía vivo. Atrapado en la telaraña de una transición cuyas fuerzas no pudo conciliar, Madero sucumbió a la violencia de un pasado que parecía indesterrable. Optar por la violencia siendo como era un pacifista
y después entra en ese mundo de la política en un momento muy crítico y con muchísimas desventajas, con los exporfiristas actuando, con el ejército federal que lo había combatido todavía en armas, y eso realmente lo mete en un mundo para él totalmente desconocido. Tan valiente como Madero, pero mucho más realista, Venustiano Carranza rescató el ideal maderista de las garras del régimen de Huerta y lo convirtió en un ideal realizable en la práctica. Son dos personalidades absolutamente distintas y por ende dos políticos absolutamente distintos. Yo lo sintetizaré de la siguiente manera. Madero representa al hombre que concibe la política de una forma idealista. Y Carranza, en cambio, es el hombre que representa a la política realista. En buena medida porque Carranza tenía una mejor comprensión de la verdadera naturaleza humana. Y yo creo que lo que debe tener un buen político, sobre todo, es conocer la naturaleza humana. Con la revolución constitucionalista, Carranza encaminó al país por el arduo proceso de su modernización política, social y legal. La Constitución de 1917 sería la culminación de aquel proceso. En el caso del carrancismo todo estaba conjugado hacia el futuro, es decir, lo vamos a resolver, lo vamos a poder lograr, vamos a poder tener justicia, va a haber mejor educación, va a haber todo lo que se está... Lo que Madero no pudo resolver, vamos a poderlo resolver. Con una condición: un presidencialismo fuerte, con una investidura indiscutible, siempre y cuando sea obediente a las leyes. Siempre y cuando efectivamente él esté siendo el depositario del poder que le da la Constitución. Pues es un año crucial, ¿no? Es un año crucial porque desemboca en la Constitución de 17, que todavía nos rige, termina con los efectos de un cuartelazo y una traición verdaderamente indigna, y enriela el país con dificultades hacia el porvenir. Y yo pensaba cuando era escolar, híjole, tenemos escuelas gracias a la Revolución Mexicana. Ah, pues sí. Yo soy egresado de una escuela de gobierno y de una secundaria de gobierno, de una preparatoria de gobierno y del Politécnico. Entonces, digo yo, si no hubiera habido revolución, yo andaba con una pala en la mano.